vemos cómo se van acercando los días santos, el Señor Jesús va revelando muchas cosas que para los judíos o que los judíos no quieren entender. El Padre, ¿quién es tu Padre? Cuando Jesús hablaba del Padre del cielo, mi Padre, y cómo la experiencia tiene que ir haciéndose más fuerte a cómo vamos acercándonos a los días santos. En los siguientes días vamos a ver cómo Jesús se va a meter en más problemas con los judíos a causa de su identidad. Tanto así que el pueblo va a entrar en conflicto y va a decir: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos como aquellos pecadores. Y Jesús va a tomar la palabra y va a decir: hasta de estas mismas piedras Dios puede sacar hijos a Abraham. El día de hoy, la primera lectura, muy larga por cierto, se presenta un pasaje bastante interesante, ¿verdad? Una persona, una mujer llamada Susana, que era de singular belleza, que estaba casada con un hombre Joaquín, de nombre Joaquín, un hombre pudiente, un hombre que tenía pues cierto renombre y ciertas propiedades. Era suyo un jardín muy grande en el cual pues también la gente entraba, ¿no? A pasear, a observar, a mirar. Susana, cuando ya toda la gente salía, pues ella también pues entraba, se quedaba allí por el calor, dice aquí la palabra. Pues ella mandó cerrar las puertas a dos de sus sirvientes porque ella pues se iba a bañar, pero en ese momento pues no se dio cuenta que dos personas se habían quedado adentro. ¿Y a qué voy? Muchas veces, siempre, las malas intenciones, los malos actos se meditan en el corazón. Cuando voy a robar, ¿qué hago primero? Observo a qué horas salen, a qué horas entran. En cualquier pecado, primero se medita en el corazón y después se lleva a cabo. Por eso la palabra también va a decir que el corazón del hombre es la cosa más traicionera, porque así como puede meditar el bien y grandes cosas buenas, generosas, medita el mal y es capaz de cosas pues tremendas, ¿no? Tremendas en contra de las mismas personas. Va a decir un filósofo, Thomas Hobbes, filósofo inglés: el hombre es el lobo del hombre. El peor enemigo del hombre es el mismo hombre. Les decía en alguna comunidad: no hay peor enemigo de un habitante de esta comunidad que otro habitante de esta comunidad. Vamos a decirlo así, sin ofender. No hay peor enemigo de un sanromanero que otro sanromanero. Porque muchas veces la envidia nos gana, se apodera de nuestro corazón y andamos viendo nada más lo que el otro tiene y no nos damos cuenta de lo que tenemos nosotros, de lo que Dios nos ha dado. Andamos deseando lo que no es nuestro, lo que no es nuestro, lo que no nos pertenece. Y cuando tenemos la mirada puesta en el otro, entonces no nos damos cuenta de todo lo que Dios pues nos ha dado en su amor y en su liberalidad. El día de hoy vemos en estas dos personas que planean el mal, que desean a esta mujer, Susana, y que entonces empiezan a manipular la situación. De manera que cuando esta mujer se queda sola, ellos corren hacia ella porque dice la palabra que la deseaban, pero como no podían hacerlo por la vía legal, ¿qué fue lo que hicieron? Pues por la vía torcida. Si no aceptas, si no accedes, le vamos a decir a los demás que estabas con un muchacho. Y todavía peor,
porque esas personas se supone que eran personas educadas en la ley, eran personas educadas en la ley, según la lectura, ¿verdad? Tenían un puesto de renombre en la sociedad, por lo tanto gozaban de credibilidad. Dice el Evangelio, que hablando de los testimonios, que el testimonio de dos personas en el mundo judío es válido, ¿no? Pues eran dos personas ellos. Y pues me quedaba pensando muchas veces en nuestra sociedad cómo pasa lo mismo. Si quieres ese puesto, pues tienes que hacer lo que yo te diga. Si quieres ese cargo, tienes que hacerlo, darme lo que yo te pida. Y es un secreto a voces muchas veces como las palancas, cómo entras a un trabajo y muchas veces sin esfuerzo. Por palanca decimos, ¿verdad? No sabes ni de qué se trata el puesto, pero por ciertos favores, pues el puesto es tuyo. Y se hace a un lado el esfuerzo personal, la preparación, tantas cosas, ¿verdad? Es muy complejo hablar de todo esto, es muy complejo, pero lo que quiero atender es al corazón de la persona, que nos dejamos manipular, que somos capaces de hacer tantas cosas para nuestro propio beneficio. Ya no asociamos a las personas, usamos a las personas como que si fueran cosas, y eso no está bien, eso no está bien. Susana se siente perdida y lo que hace es orar a Dios, sin caer en las redes del león, sin caer en las redes de estas personas. Dios mío, tú lo sabes todo, tú sabes que no es así, y prefiere la ignominia a cometer el pecado, cometer la falta ante Dios. Y como Dios no calla, eso es lo bonito, porque a final de cuentas Dios tiene la última palabra. Como Dios no calla e inspira a una persona del pueblo para que la defienda, Daniel, profeta Daniel, y como los llama por separado y pide una oportunidad y les dice: israelitas, ¿por qué son tan ciegos? ¿Por qué juzgan así? Y entonces los lleva por separado a estas personas y pues todo el teatro se cae. Hermanos, ante Dios todos nuestros teatros de maldad se caen. Podemos engañar al mundo lo podemos engañar, pero a Dios no, a Dios no. Por eso, hermanos, esforcémonos por cultivar un corazón sincero, un corazón fiel, un corazón de hermano, un corazón de hijo, un corazón noble, que nos haga tener ese temor de Dios. Tantas cosas que vivimos en nuestra sociedad es porque no tenemos temor de Dios, y no es que le tengamos miedo a Dios, porque el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es temer ofender a la bondad de Dios, y por eso nos permitimos tantas cosas y por eso actuamos con tanta maldad, porque no tenemos es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? El temor de Dios, porque no tenemos este don y no queremos tenerlo. Somos más felices con lo que el mundo nos ofrece que con lo que Dios nos ofrece. En este tiempo de Cuaresma hay que recapacitar que realmente Dios es el Señor de la historia y que muchas veces hemos fallado y que somos nosotros los que necesitamos de Dios porque nos hemos manchado a través de nuestras malas acciones. Por eso la oración es muy importante. La oración durante la Cuaresma es muy importante. En el Evangelio del día de hoy empieza con estas palabras claves el Señor: yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es el trabajo de la luz? ¿Cuál es la función de la luz? Iluminar. Ante la más oscura tiniebla, con el más tenue rayo de luz, se ilumina. Por eso las tinieblas no tienen poder sobre la luz.
El enemigo no tiene el poder sobre Jesús, porque Jesús es la luz del mundo y nos invita a nosotros a hacer luz también con nuestro testimonio. El testimonio tergiversado de esas dos personas que acusaban a una mujer injustamente, y ahora tenemos el testimonio de Jesús que habla a este pueblo de corazón duro y que les dice: yo no juzgo a nadie, yo no doy testimonio de mí, el Padre es el que da testimonio de mí. Por lo tanto, como está escrito en la ley que el testimonio de dos personas es válido, entonces mi testimonio es válido. Y los fariseos, cuando se sienten perdidos, dicen: ¿y dónde está tu Padre? Cuando Jesús se dirigía directamente a Dios como Padre: ¿dónde está tu Padre? Lo queremos ver. Jesús les dice: ustedes no conocen a mi Padre, ni a mí me conocen, porque si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Pues hermanos, para concluir, ¿qué testimonio damos nosotros de Jesús? ¿Creemos en Jesús? El testimonio que Jesús nos trae en esta Cuaresma y en estos días santos es digno de credibilidad para nosotros, ¿o lo vamos a dejar pasar? Vamos a decirle: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde? Dime, que lo vea. No podemos vivir así. El cristiano no puede vivir así pidiendo siempre evidencias de la fe. Tenemos que hacer un acto de fe, tenemos que creer en Jesús. Y la otra idea: ojalá que nunca nos veamos ahorillados a dar un falso testimonio sobre los demás. Ojalá que nos esforcemos siempre por cumplir en justicia todo aquello que Dios nos manda. Así se lo pedimos al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ICM